En las Américas, cada 3 segundos alguien necesita sangre. Una madre, un vecino, un amigo. De las miles de unidades de sangre que se utilizan todos los días, la mayor parte es donada por personas a otras personas que no conocen. Michel Frithfer es uno de esos donantes. ¿Cuántas veces ya doné? Cerca de 50. Michel Frithfer es parte del creciente número de personas que donan sangre a un banco de sangre para que la utilice cualquier persona que la necesite. Yo pienso que es gracioso cuando le cuento a las personas que conozco que estoy donando sangre y ellos asustados preguntan si alguien está necesitando. Yo respondo que sí y ellos preguntan quién. Yo les digo, no lo sé, no lo conozco, pero hay gente que necesita. Una donación de sangre, alrededor de una pinta, puede separarse en 3 componentes: glóbulos rojos, plaquetas y plasma. Los glóbulos rojos transportan oxígeno en la sangre y se dan principalmente a pacientes anémicos o con tumores, y generalmente después de un accidente, pérdida crónica de sangre o problemas de riñón. Los glóbulos rojos pueden utilizarse hasta 42 días después de haber sido donados. Las plaquetas contribuyen a la coagulación de la sangre. Se dan a pacientes con desórdenes hemorrágicos congénitos o adquiridos. También las necesitan los pacientes de cáncer que reciben quimioterapia, ya que destruye las células de la sangre. Las plaquetas deben utilizarse dentro de los 5 días. El plasma también contribuye a la coagulación de la sangre. Congelado, se conserva y puede utilizarse en el término de 1 año. Lo que me llevó a donar sangre, a hacer donaciones de sangre, yo siempre fui muy apasionada por la medicina. Inclusive inicié la facultad de medicina y me interesé mucho viendo la necesidad de las personas. Los niños sufriendo mucho, personas que por poco a veces dejan de sobrevivir en el momento en que necesitan de sangre. Entonces, me gusta mucho eso de donar sangre y me gusta mucho ayudar al prójimo. La misión de los bancos de sangre es preparar productos sanguíneos en forma eficiente y oportuna. Los ministerios de salud deben tener una adecuada comprensión del proceso de recolección de sangre y deben desempeñar un papel rector en la determinación de normas y prácticas. El sistema de donación de sangre debe seguir un procedimiento de seguridad en 5 etapas. La primera es el establecimiento de normas de elegibilidad para los donantes de sangre, porque la seguridad de los productos sanguíneos depende en primer lugar de la calidad de los donantes de sangre. Cualquier persona sana y que tenga un estilo de vida saludable, tenga 17 años de edad o más y pese por lo menos 50 kilogramos, es elegible para donar su sangre. Saludable significa que el donante no debe mostrar síntomas de resfrío, influenza o alergia. No puede haber tenido hepatitis y no puede haber tenido factores de riesgo o comportamientos riesgosos relacionados con el VIH o SIDA y la hepatitis B y C. Se entrevista a todos los posibles donantes en un proceso de selección individual. Se les hacen preguntas para determinar si tienen un historial de desmayos, mareos o convulsiones o si han tenido alguna vez malaria. La provisión de un historial detallado de salud protege la salud del posible donante y del receptor tanto en forma temporaria como permanente. Cuando existe un riesgo de salud, el posible donante es rechazado y se le solicita que no done su sangre. Es un hecho generalmente aceptado que los voluntarios que donan repetidamente su sangre son los más seguros en comparación con aquellas personas que donan sangre para un determinado paciente o a quienes se les paga por hacerlo. En sí misma, la situación socioeconómica desfavorable del vendedor constituye un factor de riesgo de adquirir infecciones que luego pueden transmitirse a través de las transfusiones. Además, cuando la motivación es económica, el posible donante puede mentir, negando comportamientos riesgosos durante la entrevista anterior a la donación. El siguiente paso es un breve examen físico que incluye la verificación de la presión arterial, el pulso y la temperatura del donante. Se extraen unas gotas de sangre del dedo o el lóbulo de la oreja para verificar el contenido de hierro. Cualquier anormalidad en cualquier parte del examen físico puede constituir causa de rechazo. En una emergencia, cualquier persona puede recibir glóbulos rojos tipo O.
razón por la cual las personas con este tipo de sangre se denominan donantes universales. La donación normalmente toma menos de 10 minutos. Se esteriliza el brazo del donante. Luego se inserta una aguja esterilizada en la vena en la articulación del codo. La acción de cerrar y aflojar el puño contribuye a que la sangre fluya de la vena a la bolsa. La sangre no se fabrica. Solo el cuerpo humano la produce. Los donantes constituyen la única fuente de este precioso recurso. Un adulto promedio tiene de 10 a 20 pintas de sangre. El cuerpo del donante repone el fluido perdido durante la donación en el término de 24 horas. Después de la donación, el cuerpo repone el plasma en apenas 72 horas y los demás componentes en el término de unas pocas semanas. Una vez donada, la frágil sangre se envía a un laboratorio para su selección. Allí se somete a rigurosos controles. Cada unidad de sangre donada se somete a varias pruebas. La sangre es analizada para detectar infecciones, entre ellas hepatitis, VIH, HTLV1, HTLV2, Trypanosoma cruzi para la enfermedad de Chagas y sífilis. Las pruebas tienen por objeto detectar el mayor número posible de infecciones. Como estas pruebas son muy sensibles, algunos donantes pueden mostrar resultados positivos falsos, incluso aunque nunca hayan estado expuestos a una determinada infección. Para identificar las verdaderas infecciones de los resultados positivos falsos, pueden realizarse otras pruebas más específicas llamadas pruebas de confirmación. Si el resultado de las pruebas de una unidad de sangre donada es anormal con respecto a alguna infección, la sangre se descarta. Las pruebas de sangre deben ser rigurosas. El mantenimiento de la esterilidad de la sangre es crítico. La falta de rigor en las pruebas o el procedimiento pueden poner en peligro la totalidad del suministro de sangre de un país y, en consecuencia, de la salud de toda la nación. Por ejemplo, a veces los laboratorios combinan varias muestras cuando se verifica la presencia de HCV con el objeto de reducir el costo de los reactivos. Esta práctica afecta la sensibilidad de las pruebas y debe eliminarse. Además de verificar la presencia de enfermedades, también se realizan exclusiones confidenciales de donaciones y se verifican los antecedentes de los donantes. Por ejemplo, pueden existir algunos anticuerpos inesperados en los glóbulos rojos que pueden causar problemas en quienes reciben la sangre. En todas las Américas, las prácticas aceptadas de fabricación están actualizándose mediante programas de control de calidad. Estas normas deben incluir medidas de control de calidad, auditorías y evaluaciones externas. En la actualidad, la legislación de todos los países de América Latina, excepto El Salvador y Nicaragua, asegura que los ministerios de salud regulen las operaciones de los bancos de sangre y reconocen que las donaciones voluntarias constituyen la mejor manera de mantener la oferta de sangre del país. La Organización Panamericana de la Salud colabora con los ministerios en el mejoramiento de la calidad de los bancos de sangre en la región de las Américas. En América Latina es necesario reducir el número de centros de selección de sangre, incrementando de esta manera la calidad de la oferta de sangre. Los bancos de sangre que analizan las unidades de sangre deben seleccionarse en base a su ubicación, su accesibilidad y su infraestructura. Debe establecerse un estricto protocolo para asegurar el embarque seguro y oportuno de las muestras, el seguimiento de los especímenes que llegan y la comunicación exacta de los resultados. Los gobiernos deben prestar apoyo financiero y técnico a los bancos de sangre para asegurar la exactitud de las evaluaciones externas. La garantía de la calidad debe ser completamente independiente de las funciones operativas y la institución responsable debe estar autorizada para aplicar medidas correctivas. Pero la clave de la seguridad de la oferta de sangre de un país sigue siendo la existencia de donantes seguros. Los lugares de donación deben ser accesibles, confortables y seguros. Deben permitir la confidencialidad y funcionar con horarios que se adapten a los donantes. Debe eliminarse la práctica común de exigir que los pacientes proporcionen donantes para reponer la sangre que reciban. Esta práctica hace que muchos donantes den sangre quizá solo una vez y solo cuando conocen el receptor.
Los trabajadores de salud y otro personal deben comprender su responsabilidad frente al donante y su papel en el mantenimiento de la privacidad de los donantes. Por último, es fundamental determinar la forma en que la sangre y sus productos se utilizan desde el punto de vista clínico. El uso inadecuado o el abuso de transfusiones, con frecuencia por razones cosméticas o de placebo, contribuye a elevar el costo y reducir la oferta de sangre. La Organización Panamericana de la Salud ha asignado recursos de cooperación técnica a los países miembros. Esta oficina planifica, ejecuta y evalúa actividades destinadas a fortalecer los bancos de sangre de la región. En última instancia, el principal desafío de la promoción de las donaciones voluntarias de sangre son los servicios que se ocupan de los posibles donantes en los bancos de sangre y la comunicación masiva. Este abuelo le salvó la vida a una joven madre que no conocía. Esta maestra ayudó a un pescador herido al que nunca había conocido. Y este empresario le dio al bebé de un extraño la oportunidad de vivir. ¿Cómo lo hicieron? Donando su sangre segura. Solo toma 10 minutos donar una unidad de sangre y ayudar a devolver la vida. Y hacer que alguien más se sienta especial. Usted. Donación voluntaria y no remunerada de sangre. Clasificación universal de la sangre donada. Control de calidad del procesamiento de la sangre. Uso apropiado de la sangre. Un suministro de sangre inocua contribuye al bienestar de la nación.